Sobre las cavidades y básicamente en específico del mediastino. Mediastino, ¿ya? Entonces, dentro de las cavidades orgánicas, como su nombre lo indica, una cavidad es como una caverna, ¿ya? Es un espacio virtual en la cual van a alojarse órganos, van a alojarse partes de órganos. Y eso es lo que vamos a visualizar acá y lo que tienen que conocer. Entonces, las cavidades orgánicas se van a dividir por su localización en un plano lateral, ¿ya? En un plano lateral, ¿cómo sería? Este sería un corte sagital desde una vista lateral. Entonces, se va a dividir en dos, en una cavidad posterior y en una cavidad anterior. Básicamente la cavidad posterior va a abarcar lo que es la cavidad craneal, que aquí vamos a ponerlo, cavidad craneal, y obviamente en la cavidad craneal vamos a tener al cerebro, todas sus estructuras internas, al cerebelo, al tronco encefálico, y acá en cuanto a la columna vertebral, o sería la cavidad vertebral. La cavidad vertebral, por otro lado, te va a servir porque allí vamos a tener la columna vertebral y sus partes internas, la médula espinal, las meninges, ¿no? La cavidad vertebral. La cavidad vertebral. Listo. Eso es cavidad posterior. Cavidad anterior básicamente va a ser todo lo que he punteado de rojito, va a ser cavidad anterior, incluyendo la región de la cara, ¿ya? En donde la región de la cara, por ejemplo, tenemos cavidades también en la cara. Por ejemplo, en los ojos tenemos la cavidad orbitaria. A nivel de la nariz tenemos la cavidad nasal, porque es un espacio donde vamos a tener las regiones de la cavidad de las fosas nasales, ¿no? Como la región olfatoria, la región respiratoria, la región vestibular, perdón. Tenemos la cavidad bucal, con sus dos regiones, la región vestibular, la región oral. Tenemos la región pterigoidea por acá, más o menos por el oído, donde van a pasar músculos, van a pasar nervios, que son muy importantes. Y aquí también tenemos regiones, ¿no? Pues la región cigomática o el arco cigomático, ¿no? Que forma entre el maxilar superior y el hueso cigomático y el temporal. ¿Ya? Entonces allí tenemos cavidades. En cambio, desde el cuellito, todo lo que es la región axial, vamos a tener la región, aquí voy a ponerlo mejor, en las cavidades anteriores, voy a anotarlo acá, más o menos tenemos acá la cara. Recuerden que en la cara tenemos cavidades, ¿no? Como ya les dije, la región orbitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no lo voy a detallar. En esta posterior vamos a tener la cavidad, bueno, no en tanto en cavidad. ¿Por qué? Porque cavidad en sí se refiere a una región virtual que contiene órganos. Pero esto más que nada es una región cervical. Porque no van a encontrar cavidad cervical, porque no existe un espacio virtual, solamente pasan allí órganos. Acá sí, acá vamos a tener la cavidad torácica. Y en esta cavidad torácica vamos a tener básicamente a dos, en donde vamos a tener la cavidad pleural, donde tenemos acá a la pleura y dentro de la pleura los pulmones, y tenemos en la parte interna acá, toda esta área interna entre los pulmones, toda esta área va a ser la cavidad mediastínica. ¿Ya? Entonces más o menos por acá vamos a ponerle con color morado. Tenemos acá, ¿no? Aquí podríamos tener a la cavidad pleural, donde vamos a tener a los pulmones, y vamos a tener a la cavidad mediastínica.
mediastínica. Acá, entonces, una pregunta de examen que les pueden dar: ¿cuál es la estructura que divide la cavidad torácica con la cavidad abdominal? Va a ser como respuesta el músculo, el diafragma, el músculo diafragmático, ¿no? Eso es lo que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Mientras que en esta porción inferior, en forma de un calzoncillo, de un calzón, como lo gustes llamar, tenemos a la cavidad pélvica. Básicamente, para términos de tu examen, lo que le va a separar la cavidad abdominal de la cavidad pélvica va a ser la línea ignominada, ¿ya? La línea ignominada. Bueno, allí están las cavidades anteriores. Dividido en este dibujo más que nada, cavidades anteriores y la cavidad posterior solamente dos. ¿De cuáles sí es pregunta de examen? Por ejemplo, lo que son el contenido del mediastino. Ahí vamos a revisar cuánto tiempo queda. Ya, todavía hay tiempo. Entonces, en el mediastino, ¿qué les pueden preguntar del mediastino? Que es esta región sombreado de negrito, ¿ya? Eso de acá, el mediastino, el espacio que existe entre los dos pulmones. Entre los dos pulmones, primero que nada, chicos, hay que ver los límites de dónde a dónde forman parte del mediastino. Como límite anterior, hacia adelante, tenemos al esternón. Mientras como límite posterior vamos a tener vértebras torácicas, ¿ya? O sea, la vértebra desde la T1 hasta la T12 son las vértebras torácicas o vértebras dorsales, son sinónimos. En la parte superior, con esta línea punteada en azul, vamos a tener allí se llama diafragma, porque la parte inferior también es diafragma, pero este tiene un nombre, diafragma. Como estoy entre la región cervical y la torácica, se llamará diafragma cérvico torácico. También le conocen como espacio torácico superior, ¿ya? En la parte inferior vamos a tener acá al diafragma. Dibujado de rojito, ese va a ser el músculo diafragma. Y lateralmente vamos a tener a la pleura, ¿ya? Lateralmente vamos a tener a la pleura. ¿Qué contenidos? ¿Cómo se divide el mediastino? Entonces, aquí en el mediastino se divide en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Y está dibujado acá, miren, esta línea verde que he puesto acá es la línea que va a dividir en una cavidad superior y en una cavidad inferior. Pero esta cavidad inferior a su vez se va a dividir en tres, ¿ya? A su vez se va a dividir en tres, en una parte anterior, en una parte media y en una parte posterior. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el mediastino superior y todo esto es el mediastino inferior. De esta línea vertical al esternón será el mediastino inferior anterior o ínfero anterior, el mediastino inferior medial y el mediastino inferior posterior.
Ahora vamos a ver el contenido. Entonces, vamos a ver el contenido simplemente. Vamos a ver. Mediastino superior. En el mediastino superior vamos a tener al arco aórtico. Vamos a tener los cuerpos carotídeos. Ya, básicamente esas dos estructuras las vamos a tener en el mediastino superior. También acá vamos continuando con el mediastino inferior. Vamos a tener el mediastino inferior. Vamos a poner acá en la parte anterior. En la parte anterior vamos a tener, a ver chicos, vamos a tener a la tráquea, la porción inferior, ¿ya? Vamos a tener a la tráquea, la región inferior. Y vamos a tener un órgano que forma parte del sistema linfático. Vamos a tener al timo, ¿ya? Que es un órgano que está grande a nivel cuando eres pequeño y cuando creces esto se va reduciendo de tamaño. ¿Qué contenidos también tenemos? En el mediastino medio. Y en el medio es el más preguntado de todos, el que te va a venir en tu examen generalmente y el que siempre preguntan. Mediastino, primero que nada chicos, vamos a ver corazón, ¿ya? Corazón. El corazón y todas las estructuras que le llegan y le salen, incluyendo también a una estructura que en la parte externa de los pulmones. Ya, a ver, el corazón lo he dibujado acá más o menos, porque es lo que más preguntan. Tenemos el corazón, recuerda que tiene 4 cavidades, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda. Obviamente esto es en la parte anterior, solamente que lo he puesto por medios didácticos nada más. El aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Entonces, el corazón, ¿por qué está cubierto? Está cubierto por una membrana serosa que cubre el corazón. Es el peritoneo, ¿verdad? Perdón, peritoneo, ¿qué estoy hablando? Peritoneo es el pericardio. El pericardio. El peritoneo es la membrana serosa de la cavidad abdominal. El pericardio. Ahora, recuerden, siempre les dije que traten de agrupar las estructuras para que no tengan que memorizarse. Entonces, yo digo, al corazón le llegan estructuras y le salen. Vamos a ver por cavidades. Y aquí vamos a ir anotando. A la aurícula derecha tenemos estructuras que le llegan y las estructuras que le salen. Entonces, lo que le llega van a ser las venas, ¿no? A las aurículas le llegan venas. Vamos a tener allí a la vena cava superior e inferior. Bueno, de ahí va a expulsar, va a contraerse y va a expulsar su sangre al ventrículo derecho. Entonces, del ventrículo derecho va a salir una arteria, que es la arteria pulmonar, o también llamado tronco, ya, tronco pulmonar. Es lo mismo, arteria pulmonar o tronco pulmonar. Ya esos van a dirigirse a los pulmones llevando sangre desoxigenada para que se oxigenen. De allí de los pulmones van a salir lo que se le conoce como unas venas trayendo sangre oxigenada y van a llegar a la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda van a llegar 4 venas, ¿ya? Van a llevar 4 venas pulmonares. Esas 4 venas pulmonares traen sangre oxigenada de los pulmones.
Esa sangre oxigenada lo va a pasar al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a expulsar esa sangre a todo el cuerpo para que todo el cuerpo se oxigene con la sangre, con el oxígeno que se obtuvo del pulmón. ¿Y por medio de por qué sale de los ventrículos? Sale una arteria, la arteria aorta, ¿ya? La arteria aorta. ¿Pero qué porción de la arteria aorta? La arteria aorta tiene una porción ascendente, tiene una porción de callado aórtico y una porción descendente, ¿ya? Entonces aquí sería arteria aorta ascendente. Arteria aorta ascendente. Entonces allí tendríamos el tema del corazón, chicos. Conociendo la estructura del corazón, ustedes ya pueden sacar todas las estructuras que están en el mediastino medio. ¿Qué otras estructuras allí también podemos encontrar? A ver, la arteria aorta ascendente, el pericardio, las venas, las arterias, las 4 venas pulmonares. ¿Ya? A ver, vamos siguiendo y de repente por ahí recordamos otro punto más. Vamos a ver en el mediastino inferior. En el mediastino inferior. En el mediastino inferior posterior. Mediastino posterior. Allí, chicos, esta arteria aorta, recuerden que hacen el callado, que está en la porción superior, en el callado, en el arco aórtico, callado aórtico. En cambio, para atrás se va a formar la aorta descendente. Pero la descendente toma su nombre según la región en la que se encuentre. Como estamos en el tórax, se tornará con su nombre la aorta descendente Como estamos en el tórax, será aorta descendente torácica. ¿Ya? Aorta descendente torácica. Acá. Disculpen. Dije de los pulmones también, miren chicos. En los pulmones también tenemos unas estructuras que ingresan a los pulmones. O sea, fuera del pedículo pulmonar vamos a tener allí al bronquio primario, ¿ya? Primario o principal, que es el bronquio que va después de la bifurcación de la tráquea. Este bronquio primario se caracteriza por estar por fuera del pulmón. Una vez que ingresa en el pulmón, se ramifica, originando los bronquios secundarios. Pero el bronquio primario es extrapulmonar y está en el mediastino. ¿Ya? Ahora, en el posterior les decía que teníamos el arco aórtico, ¿no? Pero en la arteria aorta también viene acompañada de ¿qué? También hay venas. Entonces, ¿pero qué venas está en la porción posterior? Recuerden, siempre hablen el VAN, vena, arteria, nervio. Entonces ya hablé de arteria, vamos a hablar de vena. ¿Qué vena encontramos aquí? Vamos a encontrar a la vena acigos y hemiacigos. También encontramos nervios, chicos. También vamos a encontrar allí al nervio vago. A otro del sistema nervioso vamos a encontrar allá una cadena, la cadena simpática. La cadena simpática. Posteriormente, ¿qué órgano encontramos? Vamos a encontrar el esófago. El esófago tiene porciones. El esófago torácico. El esófago torácico. Bueno, aquí hablamos de arterias, venas, pero faltó nervio. Entonces, ¿qué nervio creen ustedes que vamos a encontrar en la parte media? Vamos a encontrar allí un nervito que se llama el
nervio frénico, ¿ya? Entonces, para que no se olvide, siempre tienen que hablar de vena, arteria y nervio, que en este caso estoy hablando del nervio frénico en la porción media y en la porción posterior el nervio vago y la cadena simpática. Ahí tenemos el esófago torácico, ¿ya? Entonces, esos serían entonces los contenidos en cuanto al mediastino. Entonces, ese sería todo respecto a lo que son generalidades de anatomía. Ya espero que les haya servido. Recuerden que voy a seguir haciendo más videos. Conforme los vaya generando, los voy a ir subiendo. Solamente decirles que si quieren ser felices, adopten a un perro o cualquier mascota que tengan disponibles para que puedan llevar una mejor vida. Ya recuerden, adopten siempre animalitos. Espero que les pueda servir. Eso sería todo por mi parte y hasta el siguiente video.